Estamos ya en la mesa de tolerancia cero con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Él ha estado aquí antes, estuvo una vez anterior, también el año pasado, en medio de todas las revueltas y el alza del movimiento estudiantil, tratando de entender un poco a qué se refería esto. Tenemos una nota justamente para presentar este bloque, vamos a verla por acá. Me abro a la idea de una posible asamblea constituyente. No todo lo que la calle pide es correcto para el país. Es una obra trascendental para la nación. Era la promulgación de la Constitución de 1980. Tendrían que pasar 25 años para que la firma del dictador fuera reemplazada por la de Ricardo Lagos, tras varias reformas consideradas por algunos como importantes. Sí de cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide. Por fin tenemos una Constitución plenamente democrática. Una nueva Constitución que nos une. Ahora que el descontento ciudadano late ante la ausencia de cambios profundos y cuando la credibilidad de las instituciones políticas está en una encrucijada, reaparecen las voces que apuestan a una asamblea constituyente para reimpulsar la república. Es una reunión de personas que en nombre del pueblo se propone crear una nueva Constitución. Son de tres formas, están previstas en la Constitución, son democráticas, pero no están previstas en la Constitución, como es el caso chileno, o son francamente revolucionarias. En la última campaña presidencial, Arrate habló de la constituyente. Ahora, además de los movimientos ciudadanos, son representantes de la concertación quienes han abierto a esta alternativa, incluso abiertos detractores. Esta Constitución del 80 reformada no tiene una legitimidad suficiente. Si el bloqueo parlamentario continúa, yo no cierro la posibilidad y me abro a la idea de una posible asamblea constituyente. Ignacio Bocar con su propuesta no hace más que hacer eco de la típica propuesta populista, no solo en Chile, en todos los países del mundo, de los grupos de extrema izquierda que todo lo quieren destruir y todas las instituciones las quieren terminar. Si bien algunos consideran que la madre de todos los bloqueos que existen para modernizar la institucionalidad de Chile está en el corazón de la Constitución, en el gobierno consideran que no hay paño que cortar en este tema. Del año 2010 al año 2012, la propia Constitución ha tenido 5 reformas constitucionales. Vale decir, plantear que esta es una Constitución pétrea, inmodificable, no es tal. Ha tenido 31 reformas. Esta es la Constitución que más se ha reformado en la historia de Chile, pero no se ha logrado cambiar el ADN autoritario que tiene la Constitución. Fernando Villegas. Colega, buenas noches. Hola, buenas noches. Patudo. Alguno de los personajes que apareció ahí en la nota con un aire de pavor prácticamente dijo que si la reforma o el mecanismo para cambiar la Constitución no era conforme a la ley, entonces era francamente un asunto revolucionario. Yo quiero saber si efectivamente se llevara a cabo se implementara algún mecanismo, si esto sería revolucionario en el sentido no de guillotinas cayendo y cabezas rodando, sino que simplemente de transformaciones que son, digamos, muy importantes, el sistema institucional, participación de gente que normalmente no está en los mecanismos formales, etcétera. Yo creo que eso es suficiente para hablar de revolución, creo yo. Pero usted es el historiador y se lo pregunto a usted. Bueno, ciertamente se habla de revolución cuando hay un cambio profundo de un sistema político, un sistema institucional que incluye mercado, sociedad civil, etcétera. Ahora, no necesariamente es revolucionario si hay violencia. No, por supuesto que no. Por eso digo que separo si dejamos eso de lado, la cuestión central es el cambio del sistema político que se rechaza porque de una u otra manera ese sistema está experimentando una crisis interna que cuando se interpreta como terminal es preciso intervenir para producir el cambio. Porque los sistemas pueden estar afectados por crisis internas, que podríamos llamar terminal, cuestión que hay que conversarlo, pero no necesariamente caen por sí solos, no se derrumban solos. Los sistemas no saben morir, no quieren morir. Entonces puede darse el caso que un sistema político, como pasó en Chile, fines del siglo XIX, comienzo del XX, está ya totalmente corrupto incluso internamente, pero no muere, no cae, ¿no? Y sigue funcionando mecánicamente en base a la rutina que establece la misma Constitución. Entonces, en esos casos, es la ciudadanía la que tiene que hacer el diagnóstico, ¿te fijas?, de que este sistema hay que cambiarlo.
Y es la ciudadanía, en tanto en ella radica la soberanía, la que tiene que realizar, dirigir, proponer e imponer el cambio. La soberanía no es una cuestión de los políticos, la soberanía no radica en los políticos, tampoco radica en el Estado, tampoco radica en la ley, radica siempre en la sociedad civil, en la ciudadanía, en el pueblo, en los actores sociales, etcétera. Entonces, por eso que en estas situaciones, claro, se habla de revolución porque hay un cambio, puede ser radical o no, puede ser parcial del sistema, pero es la ciudadanía la que interviene para producir ese cambio. Yo estoy de acuerdo con usted que una revolución es un cambio social, económico o político mayor, como puede ser la primavera árabe. No, la verdad es que si uno mira los números en Chile, yo no veo por dónde, y ahí tengo una diferencia con mis dos colegas aquí. Pero usted ha sido una especie de guía o gurú del movimiento estudiantil, y usted ha dicho que el movimiento estudiantil, que no tiene sentido un diálogo con el gobierno ni con el Parlamento. Que la política en Chile no tiene que pasar ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Y usted ha dicho que usted prevé un cambio de fondo en el país en 5 o 6 años. Yo no veo piso por una constituyente ni siquiera en la concertación, pero me gustaría saber cómo se va a dar, usted lo vislumbra, ese cambio en 5 o 6 años. ¿Qué condiciones tienen que darse para que haya un cambio de fondo? Bueno, yo creo que lo primero tal vez establecer la distinción que hay entre la política convencional, ¿no?, la que gira en torno al Estado, conforme a la ley, de acuerdo a la Constitución, donde están atrapados los políticos, los partidos políticos, los jueces, que son criaturas de ley, ¿te fijas? Esa es política por representación, o la política convencional, la política, y por otro lado, lo que podemos entender política por soberanía, que es la que hacen los ciudadanos, ¿te fijas? Y que normalmente se ejerce cuando es necesario construir, reconstruir el Estado y cambiar total o parcialmente el sistema que rige el orden social en esos países. Creo que hay que establecer esa distinción. Si estamos leyendo hoy día bien todas las cifras que se entregan, ¿no?, de que hay casi un 90% de rechazo a los políticos, partidos políticos, de desconfianza en las instituciones del Estado, es porque estamos en una crisis de representatividad profunda. Porque si comparamos tiempos de Allende y de Frei Montalva, que había mucha convulsión política, pero había profunda fe y confianza en los políticos y en los partidos, ¿no? El orden del 80%, 70%, etcétera. Pero hoy día estamos en el fondo, por tanto esto es una crisis de representatividad profunda. Si a eso le agregamos que este sistema adolece de otra crisis, que es la crisis de legitimidad por nacimiento, porque es producto de un golpe sangriento de Estado. Y la Constitución misma, todos sabemos en qué condiciones se dictó. Cuando las constituciones no surgen de la voluntad ciudadana, libre, deliberada e informada, entonces los estados que surgen de allí, producto de golpes de Estado, violaciones de derechos humanos, son ilegítimos. Y este Estado nació ilegítimo, lo mismo que el Estado de 1833, ¿no? Y lo mismo por razones distintas, pero igualmente ilegítimo, el de 1925. Nunca hemos tenido un Estado legítimo, en ese sentido. Si más encima le agregamos que este sistema está llevando consigo una crisis de eficiencia por la distribución desigual del ingreso, por ejemplo, por el incremento de la deuda que tienen los quintilos 1, 2 y 3, 9 veces, ¿verdad?, el ingreso anual, que es una mochila gigantesca que tiene toda clase de efectos. Bueno, es evidente de que la ciudadanía está buscando cambiar el modelo en su conjunto, ¿no? La educación es un aspecto, la salud otro aspecto, la pesca un aspecto. Entonces, en estas circunstancias, las presiones que están ejerciendo los estudiantes, que es educación en el frontis, digamos, pero hacia atrás es el cambio del conjunto del modelo, ¿no? No van a encontrar eco en este gobierno. Es evidente, no lo encontró en la concertación, tampoco va a encontrar en esto. ¿Cuál es la vía? Entonces, la idea del diálogo ahí ya está claro, ¿no? Lleva más de un año de movilización y estamos parados en lo mismo, ¿no? Mucho respeto por el ministro que estuvo aquí antes, ¿no? Pero las grandes demandas que han hecho los estudiantes, con las cuales el 80% de la población el año pasado estaba de acuerdo, que yo no creo que eso haya cambiado mucho, ¿no? Revelan que esa vía sí está agotada. Nos gusta o no nos gusta, está agotada. Entonces hay que buscar otras vías, ¿no?
Y eso es lo que justamente es el problema que tiene que resolver el movimiento social, no solo estudiantil, sino los otros actores sociales también. Gabriel, hay una cosa que incluso hoy día coinciden 3 columnistas de Domingo en el mismo tema, que tiene que ver con qué tanto lo que está pasando ahora obedece a una situación que podríamos definirla como incomprensible desde el punto de vista de lo que ha sido la lógica política de siempre. Esto de que se contesten las encuestas, que uno está más feliz o está más contento, que uno ve a futuro mayores posibilidades de enfrentar las cosas en términos más beneficiosos, que se conciba la actual situación como mucho mejor que la que estaba antes, y esa línea que puede ser avalada por números, por una cantidad bastante grande de cosas, esa línea no coincide con todo lo que tiene que ver respecto del abuso, respecto de la desigualdad, respecto de las críticas de intentar imponer una movilización para poder dialogar. No calza lo que uno siente con lo que uno está haciendo. Y esa situación yo creo que muchos políticos lo han interpretado como, mira, aquí lo que hay que hacer es reformular todo, hacer un rito que ordene este guión para partir de nuevo. Y no se les ha ocurrido más que la Asamblea Constituyente, que es por definición el rito fundador que existe. No es un matrimonio o un bautizo, como son los ritos que no son fundadores, sino que son, en este caso en un país sí. ¿Qué tanto lo que la gente está diciendo en las encuestas que siente y lo que la gente está haciendo en las calles o está manifestándose en términos de popularidad de gobierno, en términos de popularidad de político, cómo entender esa brecha? Bueno, que estamos partiendo ahí de un presupuesto que a lo mejor no es cierto. Porque cuando queremos cambiar la realidad que no nos gusta y queremos producir un cambio estructural o revolucionario, como quiera que sea, y uno se involucra en eso, y uno de una u otra manera se integra con elementos valóricos, emocionales, de amistad, ¿no?, ideológicos, teóricos, etcétera, en esa lucha, en ese proceso histórico, uno siente alegría, uno es feliz, ¿no?, porque le da un sentido a su vida, ¿no?, aunque sea a costa de luchar. Eso pasó en los años 60. Los años 60 fue la culminación de movimientos revolucionarios en todo el mundo, y es el periodo en la historia mundial, en la época del Fordismo, recordemos, o sea, del apogeo del capitalismo industrial en todo el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que amparó los movimientos movimientos hippies, ¿no? Quería cambiarlo todo, pero eran alegres. Entonces, una cosa no va con la otra necesariamente. O sea, quiero decir de que tú puedes estar descontento con el sistema y luchar contra el sistema, pero a la vez estar feliz, ¿no? Pero al revés, cuando no estás luchando por tus ideales, es cuando te sientes mal, porque no estás definido, ¿eh? No tienes un elan vital. Hay otra contradicción más allá de la que menciona Fernando, porque hay una asimetría entre lo que es la felicidad individual y el malestar social, pero también hay otra, que la mayoría de los ideales de una sociedad capitalista, si uno los mira en la encuesta CEP, la gente cree en Chile, en su gran mayoría, siente que la democracia está funcionando de una forma correcta, siente que el esfuerzo individual es lo que premia a la gente, no cree tanto en el Estado. Lo que sí, todas las instituciones, de la primera a la última, la Iglesia, el Parlamento, la justicia, sufren un rechazo. Lo que puede querer decir que no es tanto el modelo político ni el modelo económico lo que está en tela de juicio, sino que lo que está en tela de juicio es cómo funcionan esas instituciones después de todos los cambios que se han producido en Chile gracias a esos dos modelos, al sistema económico y al sistema político. No veo necesariamente que cuando se dice que los estudiantes en la calle demuestran que hay un sentimiento pre-revolucionario, lo que hay es que a lo mejor grupos revolucionarios que no son muy representativos sintonizaron con una demanda muy amplia de toda la sociedad. Yo puedo estar de acuerdo, y de hecho estoy de acuerdo, en que hay que mejorar la educación en Chile, y no soy un revolucionario, como mucha gente. No. ¿Por qué estar, tuve mi época, por qué estar... Se autolimita solo. ¿Por qué estar creyendo que el movimiento estudiantil es un síntoma de que hay un
estamos frente a un periodo, si yo veo lo que usted dijo en una entrevista, de 5 o 6 años de cambios muy profundos en Chile. ¿Por qué extrapolar el movimiento estudiantil a todo lo que está ocurriendo en la sociedad? Porque el movimiento estudiantil, incluso y sobre todo el movimiento de los estudiantes secundarios, de nuestros adolescentes, niños y adolescentes, hay que recalcar eso, están representando y traen ellos mismos en sus propias prácticas, en su propia memoria y en sus propias, digamos, voluntad de acción, una práctica democrática nueva, que no calza con la democracia que funciona mecánicamente de acuerdo al texto constitucional y que se traduce en la práctica campaña electoral, ¿no es cierto?, elecciones, etcétera, y cálculo en todos sentidos acerca de quién va a ganar. Son dos conceptos de democracia, y yo creo que uno de los grandes problemas que aquejan a las autoridades es que no entienden, no conocen, no han comprendido lo que trae la juventud nueva en este país, ¿no? No están entendiendo el movimiento del acceso de los estudiantes secundarios en general. Pongo un puro ejemplo, ¿no? Los estudiantes secundarios desde el 2005 están funcionando en base a asamblea, deliberación. No hay ninguna medida que se tome sin una deliberación de la base. Lo mismo los pobladores, ¿no? Sobre todo los pobladores que están organizados en el movimiento de pobladores en lucha, etcétera, etcétera. Todos lo hacen en base a deliberación por la base, ¿te fijas? Y después que se llega a un acuerdo, se establece un mandato, se eligen las personas para representar esa voluntad o para hacer lo que hay que hacer. O sea, no se elige a alguien para que haga lo que quiera, como dijeron el otro día unos parlamentarios, ¿no es cierto? Que no me manda nadie, yo me mando solo, incluso el presidente del Senado, ¿no? Negando la representatividad de su cargo, en el fondo, con eso. No, pues los estudiantes han establecido la pureza de lo que es la representatividad. La asamblea delibera, establece un mandato y después de eso, y solo después, se elige la persona. Y si la persona no hace lo que debe hacer o no dice lo que debe decir, se le revoca el cargo. Eso es democracia participativa, y los estudiantes la inauguraron en el pingüinazo, el 2005-2006. Y eso lo han venido practicando cada vez más profundo. Los estudiantes secundarios se ha reflejado en los estudiantes universitarios, y ha reaparecido también esta práctica en las asambleas territoriales, Magallanes, Aysén, Calama, Freirina y en otros lugares, ¿no? Fernando. Creo detectar en el meollo de su pensamiento, estimado colega, el viejo concepto de la soberanía popular como el elemento que legitima la democracia y por lo tanto toda la estructura que se crea. Soberanía popular que me hace recordar esa frase del escritor británico Wells cuando le preguntaron alguna vez en los años 30 qué opinaba de la dictadura del proletariado, y él dijo, en primer lugar, ¿dónde es que dicta ese proletariado alguna cosa? Porque en definitiva hay una máquina encima que... Uno podría también decir, ¿dónde es que ese pueblo hace soberanía realmente? Cuando, usted muy bien sabe, todos los que hemos leído un poquito de historia sabemos en cuanto a la práctica concreta de los movimientos, que no hay precisamente un estado de permanente consulta con todo el pueblo soberano, que la mayor parte se queda en su casa, sino que es una mecánica de los grupos más activos, de los más energéticos. Después se generan mecánicas asambleísticas que incluso tienen elementos bastante coercitivos muchas veces, y donde se imponen posturas e incluso a veces se pasan por sobre las elecciones, como vimos en algunas tomas recientemente, y la soberanía popular empieza a ser secuestrada por quienes sienten que la están representando, que puede ser que lo hagan en algún momento, pero puede que también que no. Luego de eso empiezan a surgir otros procesos que usted conoce muy bien, que pasaron justamente en el mundo socialista, bastante perversos, cuando se instala una máquina de poder que incluso utiliza métodos físicos de violencia para imponer su supuesta dictadura del proletariado o soberanía popular. ¿No cree usted que por lo menos, como mínimo, suponiendo que esta cosa fuera adelante con la Asamblea Constituyente, hay bastantes peligros de que grupos muy ideologizados, como sabemos que hay, o muy llevados por sus hormonas, por su emocionalidad, como son los niños precisamente, con todo respeto, no son precisamente paradigmas del pensamiento los niños, pudieran de hecho llevar las cosas más allá de lo que es razonable. Estoy pensando incluso en esta Asamblea Constituyente, si llegara alguna vez a ejercerse de alguna manera, que no sé cómo sería, que podría más bien montar el escenario no para la soberanía popular, no para lo que piensan los chilenos, no para lo que piensan estos chilenos que mencionaba Cristian, sino que para lo que piensan los que tienen agenda. Los demás, en realidad yo creo que muchas personas no saben ni qué pensar sobre estas materias.
Bueno, sin duda, hay que plantear, yo creo que si no hay soberanía popular, ¿qué? Bueno, en otros tiempos solo estaba la soberanía de Dios, ¿no? Sí, y Luis XIV y el Papa y el capital mercantil que estaba junto a ellos, ¿no? Y eso condujo al absolutismo, que subió, etcétera, etcétera. Y la otra alternativa, si no hay soberanía popular verdadera, está lo que tú dices, es decir, el maquinismo, las máquinas, el leninismo, el estalinismo y todas esas variantes, dictaduras de todo tipo. Yo creo que la situación chilena es muy interesante porque está en un proceso todavía inicial de desarrollo de una cultura soberana en las bases sociales y particularmente populares, y no solo populares chilenas, sino también grupos medios. Y es un aprendizaje porque nunca en este país hemos practicado la soberanía en serio, ¿no? Nunca la ciudadanía ha construido el Estado que necesita, que Chile necesita y que ella quiere, ¿eh? Ni el 30 fue engañada, el 25 fue engañada, el 80 fue engañada. No tenemos práctica, ni conocimiento, ni experiencia, ni memoria de lo que es eso. La gracia que tenemos hoy día es que este es un aprendizaje que se está realizando, que se viene realizando de varios años atrás, que aquí no tenemos tiempo de ver, y es un proceso de aprendizaje que yo creo que hasta el momento va bien, pero tiene que eludir el riesgo que tú señalas, ¿no? El gran riesgo de los movimientos sociales que se rigen por autogestión interna, por cultura propia que van creando, es la oligarquización que dicen los sociólogos, ¿no? La oligarquización, que surja un caudillo que personalice todo el proceso. Chávez, Perón, Stalin, Hitler, ¿eh? Que surja un grupito que constituya una maquinita allí, una élite, un partido vanguardia, y que al final sustituya, ¿no? Hay varios riesgos, ¿no? El ideologismo, los oportunistas, los políticos, ¿no? Profesionales que quieren cooptar el fenómeno para reproducir, ¿verdad?, su antigua dominación. Entonces hay riesgos, ¿no? Contra esos riesgos yo creo que el movimiento social chileno tiene que precaverse y aprender con tiempo a evitarlo. Y yo creo que hasta el momento eso va bien, porque construir una democracia realmente participativa requiere aprender, 1, a deliberar, 2, a construir propuestas, soluciones y mandatos, 3, elegir gente para que haga esas cosas y no para que haga lo que quiera, 4, ¿no es cierto?, evaluarlos, juzgarlos, revocarlos si es necesario y castigarlos si no han cumplido con su deber. Gabriel, eso incluye. Gabriel, esa soberanía popular y ese modelo que está describiendo, actualmente, ¿hay algún país del mundo, hay alguna sociedad que haya puesto en práctica eso que usted nos está describiendo? Yo en general tiendo a no mirar para afuera cuando hay que aclarar lo interno. No, pero es que... Te voy a responder. Chile ha sido un país que ha vivido trayendo todo de fuera para adentro, ¿no? Son todas nuestras teorías e ideologías políticas, todas importadas, ¿no es cierto? De Rusia, de China, de Corea, de Cuba, de todas partes. Nunca hemos tenido una elaboración política propia. Y cuando ha habido un intento, lo han tirado hacia el lado. Luis Emilio Recabarren, Clotario Blesta, ¿no? Que han sido realmente pensadores autóctonos que han levantado alternativas propias. Bueno, yo digo no buscar fuera porque en Chile se han dado 2 oportunidades en que eso ha ocurrido. Lo que pasa es que no se conocen, porque también se construye una máquina de olvido para que ciertas cosas no se conozcan. ¿Cuáles son? Porque ilústrenos. Una se dio en el periodo, curioso, ¿no?, 1822-1829, en que realmente funcionaron asambleas de base autónomas, en que realmente se llegó primero a establecer instructivos y mandatos, que era la voluntad de la asamblea local, después elegir representantes para que se hicieran cargo de eso. Si no cumplían, revocación, juicio de residencia. Eso se practicó en todas las ciudades chilenas que mandaron representantes de la Asamblea Constituyente, menos en Santiago. Menos en Santiago. Porque Santiago tenía un proyecto centralista y los 49 pueblos restantes del país, los 49 asambleas locales restantes del país, querían un proyecto distinto. ¿Sí? Entonces, por eso Santiago molestó, hizo fracasar 4 asambleas constituyentes. ¿Sí? Entonces, claro, los historiadores tradicionales, que eran portalianos, emparentados con Portales, dijeron, eso es anarquía. Pero si yo entiendo bien... Pero en Chile existió eso. Ok, pero si yo entiendo bien, usted cree que en Chile se puede estar gestando un modelo único que nunca se ha gestado en Chile ningún no. país.
No, pero por eso yo preguntaba... Se han hecho intentos en Chile, los dos han sido abortados, uno por un golpe de Estado, abortar en 1829, donde el patriciado de Santiago se impuso al resto de los pueblos del país establecer centralismo y lo empobreció a todos, ¿no es cierto? De acuerdo, pero lo que está pasando hoy día podría llevar a un modelo único en el mundo. No sé si único, da lo mismo que sea único o no único. Lo importante es que sea válido aquí. ¿Y cómo ve usted? Tenemos muy poquito tiempo, pero le quiero preguntar justamente en la lógica de interpretar algunos hechos. Una de las cosas que dice el sistema, el establishment, que oxigena justamente a la política es cuando se producen alternancias en el poder. Ese fue uno de los argumentos más fuertes de la campaña del presidente Piñera para parar un quinto gobierno de la concertación. Hoy día es menos lo mismo cuando una lista opuesta a la de Arturo González en la CUT gana. Arturo Martínez en la CUT gana después de 12 años que él era presidente. Esos mecanismos donde ahora tenemos elecciones este año y el próximo año, esos mecanismos donde dentro del sistema, en este contexto donde se está discutiendo esto, asambleas constituyentes, cabros que se comunican por mensajes de texto, una situación de asambleísta en distintas realidades territoriales, pero las personas que se presentan a candidatos, las personas que tienen que ir a votar, son parte de lo mismo cuando no ha cambiado todo y sin embargo uno ve que se dan instancias de alternancia. ¿Eso tiene validez o usted cree que es más de lo mismo nomás? Mirado históricamente, la alternancia se produce siempre dentro de la misma clase política. Y todos los políticos, a su vez, son, como dije, criaturas de la Constitución. Por tanto, todos se mueven dentro de un mismo redil. Por eso las alternancias en la práctica en Chile no han producido ningún cambio revolucionario en el sentido que han cambiado el sistema. Nadie ha cambiado la Constitución desde dentro de la Constitución, desde dentro del sistema. Ni un político, ni un partido, ni siquiera el Partido Comunista, ni el socialista. Entonces, por eso la alternancia en rigor es más de lo mismo, porque en la práctica, la contracara de eso, que uno puede seguir de la vista, ¿no? El famoso conflicto entre liberales y conservadores, que después empezaron a alternarse en el poder, uno hay que verlo desde el Club de la Unión. Ahí estaban todos juntos. Porque el Estado no es solo lo que se ve. El Estado es también aquello que no se ve. Bueno, pero bajo esa lógica, ¿cuál es la opción, digamos? ¿Cuál es la alternativa? Si usted dice que hay procesos revolucionarios que pueden no ser violentos, claro. Pero usted me está describiendo un establishment donde todo lo que pueda pasar adentro del establishment forma parte del mismo y que no corresponde. Claro. Bueno, por eso es que hay que cambiar en esos casos el sistema, pues, en su conjunto. Pero para eso tiene que tener un proceso de conversión. Los integrantes, si es que no se quiere que sea por sacarlo. La conversión tiene que venir en la parte de los ciudadanos, que aprendan a hacer movimiento ciudadano soberano y no movimiento de masa. Como historiadores, reconozcamos que la única oportunidad que nos muestra la historia en todas partes en que efectivamente se produzca un cambio personal es cuando hay una revolución brutal, violenta, con destrucción del personal y institucional del antiguo régimen. De otra forma, se siguen dando vueltas por las razones que usted dice. Cierto, ese es un tema a conversarlo también. Sí. ¿Hasta qué punto en Chile un movimiento ciudadano mayoritario que tiene un proyecto alternativo, que exige una asamblea inteligente y racional para producir los cambios, le aparecen de nuevo los militares? Hay que hacerse la pregunta entonces, ¿basta la racionalidad, la libertad de pensamiento, el consenso ciudadano, si los militares siguen insistiendo que son ellos los verdaderos constructores del Estado en Chile porque tienen el poder monopolio de las armas? Bueno, es un tema que hay que conversarlo. Hay que conversarlo. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero. Gracias, Gabriel. Volvemos en un ratito.